Buenos días, nosotros somos el equipo número 1 de biofísica y les vamos a hablar sobre neurotransmisores. Estamos conformados por Álvarez Castro, Melba Giselle, Flores Pulido, Alan Samuel, García Lanis Israel. Maldonado Rendón, Bárbara Eugenia. Regalado Camarena, Isaac Alejandro. Espero que disfruten esta presentación. Gracias. La característica del sistema nervioso es la capacidad de pasar una información de una célula a otra, y esta propiedad no es una entrega en la cual la célula simplemente la reciba, sino que analiza el mensaje, lo procesa y lo organiza en la otra célula, la cual recibe su contenido. La comunicación entre las neuronas se da en una unión especializada que se llama sinapsis, y es a través de ella donde la actividad eléctrica de una neurona, la cual se denomina presináptica, hace influencia en la actividad de la segunda, la cual es la postsináptica. Y en la sinapsis está lo que es la sinapsis eléctrica, es en la cual la membrana de la neurona pre y la membrana de la neurona postsináptica se encuentran unidas, y están unidas por una unión tipo comunicante, y esta unión deja un centro en un canal en el cual fluye una corriente iónica para que estas dos se comuniquen. El otro tipo de sinapsis es la sinapsis química. En esta las membranas no se encuentran unidas como en la sinapsis eléctrica, y esta se da debido a la liberación de que la membrana presináptica libera lo que es un neurotransmisor. Esta va a unirse a los receptores de la membrana
posináptica, y esto van a generar un cambio en la permeabilidad de la membrana, haciendo un potencial graduado, lo que es el potencial sináptico. Y pues los elementos de la sinapsis. Como se había mencionado antes, está el elemento presináptico o la membrana presináptica, que es la terminación del axón, y se encuentran almacenadas las vesículas sinápticas. La hendidura sináptica es más que nada un espacio entre las células que son las neuronas, y el elemento posináptico o la membrana posináptica es donde se encuentran los receptores de los neurotransmisores en la neurona. La liberación del neurotransmisor. La salida del neurotransmisor se produce cuando un potencial de acción alcanza el terminal axónico. El incremento del calcio dentro de la membrana facilita la sincronización en la liberación del neurotransmisor. La entrada del calcio produce la fusión y la apertura de las vesículas situadas en la zona activa de la membrana presináptica. La unión con el receptor. Los receptores, como sabemos, se encuentran en la neurona posináptica, y esta no depende de las propiedades químicas de esta, sino de los receptores a los que se unen. Y dentro de los receptores sinápticos se encuentran dos receptores: los receptores ionotrópicos y los receptores metabotrópicos. La corriente iónica a través de los canales iónicos se para cuando se produce la eliminación del neurotransmisor, y existen varios tipos de mecanismos para llevar a cabo esta eliminación. Está la difusión del neurotransmisor lejos del receptor a través del líquido extracelular, la degradación enzimática y la recaptación del neurotransmisor por la neurona presináptica. Características de los potenciales posinápticos, como se puede ver en la gráfica, tienen lo que es la amplitud, que los potenciales posinápticos son de pequeña amplitud y pueden medir entre 0.2 a 0.4 milivolts. La duración, las duraciones de los potenciales posinápticos son de larga duración y tienen un término más o menos alrededor de unos 15 milisegundos. Su retardo o retraso sináptico mantiene una latencia de 0.3 a 0.5 milisegundos. La fatiga sináptica es la respuesta posináptica que va declinando en amplitud, pudiendo llegar a desaparecer si la frecuencia de potenciales de acción de la neurona presináptica es muy alta. Yo les voy a hablar sobre la estructura de la sinapsis. Se establece que cada neurona puede llegar a establecer 1000 conexiones con neuronas adyacentes, y sobre la misma pueden recaer 10 veces más esa cantidad de conexiones. La sinapsis no se trata de una conexión directa entre neuronas, ya que entre estas hay un pequeño espacio microscópico. Se denomina a la porción presináptica a la neurona, o la porción de la neurona que envía la señal, y la porción posináptica es la porción de la neurona adyacente que recibe la señal. Existen tres formas principales de conexión entre neuronas. Es la axodendrítica, la axosomática y la axoaxónica. En cuanto a función, existen dos formas diferentes: la transmisión eléctrica y la transmisión química. La conducción química. En esta sinapsis no hay una continuidad directa entre neuronas, ya que esa se lleva a cabo por la liberación de químicos denominados neurotransmisores, los cuales se encuentran localizados en la membrana postsináptica. Siguiente. Existen varios tipos diferentes de neurotransmisores, como lo son las monoaminas. Un ejemplo de una monoamina sería la acetilcolina o la histamina. Los aminoácidos, como los GABA en el caso de los inhibidores, o los excitatorios como el glutamato. También se puede considerar como un neurotransmisor a los nucleótidos púricos, y también al ATP, al óxido nítrico y a los esteroides. La liberación del neurotransmisor ocurre en forma de paquetes, ya que en la parte terminal de una neurona se encuentran contenidas los puntos de segregación de los mismos.
Cada vesícula puede contener entre 10.000 y 50.000 porciones de este neurotransmisor. La unión con el receptor no ocurre directamente con una porción específica de la neurona adyacente, ocurre directamente a un receptor específico en la porción que lo recibe. La transducción de una neurona es donde se crea el potencial de acción. Al unirse a la parte específica de la neurona adyacente, se genera un impulso similar al que lo originó en la neurona adyacente. Canales operando por ligando. Los canales iónicos activados por ligando son complejos proteicos grandes que tienen ciertas regiones que son sitios de unión para el neurotransmisor, así como segmentos que atraviesan la membrana para formar un canal. Estos canales iónicos se abren en respuesta a la unión de determinados neurotransmisores u otras moléculas que se unen al receptor de la célula. Cuando el neurotransmisor se une, experimenta un cambio en su conformación, lo que causa que el canal se abra y de esta manera permite que entren los iones al interior de la célula. Se abren a la respuesta de un neurotransmisor o otra molécula que se une al receptor de la célula. Cuando el neurotransmisor se une, hace que la célula experimente un cambio conformacional, causando la apertura de este canal, permitiendo el paso de los iones al interior de la célula. Este mecanismo de apertura es debido a la interacción de sustancias químicas como hormonas, péptidos o neurotransmisores con una parte del canal llamado receptor, que crea un cambio en la energía libre y cambia la conformación de la proteína abriendo el canal. Los canales iónicos activados por ligando producen una respuesta fisiológica muy rápida, ya que al abrirse pasan los iones a través de la membrana. La corriente empieza a fluir, estos la atraviesan en lo que son microsegundos y a partir de la unión del neurotransmisor. Esta corriente se detiene inmediatamente cuando el neurotransmisor se retira del receptor. La unión neuromuscular es básicamente el conjunto de un axón y una fibra muscular. El axón o terminal nerviosa adopta al final, en la zona de contacto con el músculo, una forma ovalada de unos 32 micras de amplitud aproximadamente. En la imagen podemos observar el axón de la neurona motora, las vesículas de acetilcolina, los receptores colinérgicos, las mitocondrias y el sarcolema. En esta zona final del axón se hallan mitocondrias y otros elementos que participan en la formación y el almacenaje del neurotransmisor de la estimulación muscular, la acetilcolina. En la unión neuromuscular intervienen una neurona presináptica, que es el botón presináptico o botón terminal, un espacio sináptico, que es la hendidura sináptica, una o más células musculares, como la célula diana, y esta unión funcional es posible debido a que el músculo es un tejido eléctricamente excitable. En la imagen podemos observar la mitocondria, la acetilcolina
el músculo y los receptores de acetilcolina. La unidad motora es la neurona que emite el impulso causante de la contracción de la fibra muscular. La neurona motora y el conjunto de todas estas fibras musculares a las que estimula son las que constituyen pues la unidad motora. Las ramas de la misma motoneurona pueden llegar a inervar hasta 500 fibras musculares. Sin embargo, mientras más fino es el movimiento que debe efectuar el músculo, es menor el tamaño de la unidad motora. Entonces, existiendo situaciones en que cada fibra nerviosa inerva solo una fibra muscular, como se puede observar en la imagen. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que son los potenciales sinápticos, estimulatorios e inhibitorios. Para empezar les voy a explicar qué es un potencial postsináptico. Este es un cambio temporal en la potencia de membrana de la célula postsináptica que va a ser causada por el flujo de iones cargados y va a variar por la probabilidad de que se dé un potencial de acción en la neurona. Como podemos ver en la imagen adjuntada, se puede identificar muy bien lo que es el axón, la dendrita, y lo que se está pasando entre ellos dos son los neurotransmisores que están iluminados de color verde, y en la dendrita los esquemas amarillos son los receptores que van a recibir dicha información de membrana a membrana, que pasa de ser un cambio eléctrico a químico y después vuelve a ser eléctrico. Tenemos entre estos, pues van a dividir en dos grandes grupos que son las PIPs y las PEPs. Las PIPs es un potencial postsináptico inhibitorio. Esto significa que es un potencial sináptico que hace que una neurona postsináptica tenga menos probabilidades de generar un potencial de acción. Se va a denominar potencial postsináptico inhibitorio al de carácter hiperpolarizante, que significa que la hiperpolarización es un incremento en el valor absoluto del potencial de membrana de las células. Y aquí tenemos en el esquema se muestra las sinapsis inhibitorias de glicina y GABA, y podemos ver el ejemplo claro de qué es lo que ocurre en el potencial postsináptico inhibidor. Y también tenemos las PEPs, que es un potencial sináptico que hace que una neurona postsináptica tenga más probabilidad para generar un potencial de acción. Un potencial postsináptico excitatorio se le da el carácter de despolarizante, por eso se le nombra PEPs del inglés. A menudo los PEPs son consecuencia de la apertura de canales catiónicos de ligandos. Y aquí tenemos una escala, una tabla de diferencia de lo que es voltaje y tiempo, y el PEPs va a ser la suma para producir la despolarización del umbral. Y después, una vez que se eleve el potencial de acción, va a volver a su estado de reposo. Y tenemos por último la activación de neuronas dada por dos tipos de sumaciones, que va a ser la espacial y la temporal. La sumación espacial son varias neuronas que liberan una cantidad limitada de neurotransmisores, y solo la sumatoria de varios de ellos podrá provocar el potencial de acción en la neurona postsináptica. Mientras que la sumación temporal va a ser la actividad repetitiva de alta frecuencia que va a hacer que se estimule y gatille el potencial de acción en la neurona postsináptica.